Desde nombre en adelante todo. Con el apellido sin el apellido. O esperemos a que Lina se los califique y cuando tengan alguna duda la conversamos entonces la próxima vez. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar de ojo rojo. Es muy importante que tengamos muy claro este diagnóstico porque va a ser una de las causas más frecuentes de consulta oftalmológica por la que ustedes van a tener que pasar a lo largo de su carrera. Y es importante que sepamos que hay varios tipos de causas que pueden llevar a ojo rojo. Lo primero es el trauma, que es la causa más frecuente y que la vamos a ver después. Y del trauma vamos a hablar del trauma abierto, del trauma cerrado y las quemaduras oculares. Pero también hay unas causas médicas que son las más importantes de ojo rojo, que son el ojo rojo como tal y la pérdida visual súbita. ¿Por qué es tan importante? Porque no hay nada más asustador en un servicio de urgencias que llegue un paciente con el ojo rojo, porque uno nunca sabe qué tiene. Pues inicialmente uno solo piensa en conjuntivitis o en un glaucoma y si no es eso ya está embalado. Entonces la idea es que con esta clase ustedes entiendan y aprendan herramientas para enfocar mejor esos pacientes que tienen ojo rojo. ¿Cómo los vamos a enfocar? Tenemos que ser muy organizados y muy metódicos para poder llegar al diagnóstico. Entonces siempre que nos enfrentemos a un paciente con ojo rojo nos vamos a hacer estas 4 preguntas. Primero, ¿mi paciente con ojo rojo tiene compromiso de la visión? ¿Sí o no? Segundo, ¿mi paciente qué tipo de ojo rojo tiene? Como vimos en el ABP de oftalmopatía distiroidea, existen varios tipos de ojo rojo, pero ya ahorita vamos a profundizar más. Tercero, ¿ese ojo rojo es doloroso o no es doloroso? Y dentro del dolor también hay niveles. ¿Ese dolor es leve, ese dolor es moderado o ese dolor es muy intenso y muy severo? Y la cuarta pregunta ¿es un ojo rojo que tiene además secreción o es un ojo rojo que no tiene secreción? Y con base en la respuesta que le dimos a estas 4 preguntas vamos a poder enfocar mejor a qué tipo de diagnóstico le vamos a apuntar. Puede ser que lleguemos a la conclusión que es un tumor, que es una blefaritis, que es una uveitis, que es una escleritis o que es una epiescleritis, que es un glaucoma agudo, que es como lo que más mencionamos, pero lo menos frecuente, que es una conjuntivitis, que es una hemorragia subconjuntival o que es una uveitis, en fin. Existen, como ven, muchos tipos de diagnósticos diferenciales del ojo rojo. ¿Qué tenemos que tener también presente fuera de respondernos esas 4 preguntas? Tenemos que tener claro que hay unas banderas rojas, igual para la cefalea que para la cefalea, en el ojo rojo. Entonces, si mi paciente tiene compromiso visual, esa es una bandera roja importante que no podemos dejar pasar de largo. Por ejemplo, un paciente que tenga secreción, que tenga el ojo rojo y que tenga una disminución de la agudeza visual, no puedo decir que es una conjuntivitis, porque ninguna conjuntivitis afecta la visión. Entonces ya me toca pensar en algo más grave. Siempre que haya dolor, sobre todo si ese dolor es de moderado a severo, es otra bandera roja que tenemos que tener muy presente y tenemos que ser muy precisos con el paciente. A veces el paciente no sabe definir exactamente qué es lo que siente, entonces siente como más una sensación de cuerpo extraño, más un arenero y lo refiere como dolor. Entonces tenemos que tratar de clarificar bien si es dolor o es más sensación de arenilla o sensación de cuerpo extraño, que en ese caso no es específicamente un dolor. Lo otro es la congestión ciliar, o sea, la congestión que se da en los vasitos que están alrededor de la córnea. Esa congestión es mucho más grave que cuando yo tengo una congestión que es conjuntival o que es más periférica. Aquí, siempre que estamos hablando de congestión ciliar, estamos hablando de pacientes que tienen daños intraoculares severos o pacientes que tienen queratitis. Obviamente pacientes con secreción mucopurulenta muy abundante. Todos los pacientes que tengan opacidad de la córnea también tienen banderas rojas. Los pacientes que tengan fotofobia, porque la fotofobia hace parte de una triada que llamamos triada del segmento anterior, o sea que me está hablando de que hay un daño intraocular. Y esa triada del segmento anterior es epífora, fotofobia y blefarospasmo.
Entonces ahí tampoco estamos hablando de causas superficiales, sino que hay algo dentro del ojo que me está ocasionando el ojo rojo. Y los halos alrededor de las luces, porque muchos pacientes con crisis de glaucomas agudos pueden tener visión de halos alrededor de las luces previo a la instauración del cuadro clínico. Entonces vamos a empezar hablando con las causas de ojo rojo que tienen como respuesta negativa a que me comprometen la agudeza visual. Entonces, para recordar, recuerden que una agudeza visual normal puede ir de 20/20 hasta 20/30 y que de ahí en adelante los pacientes incluso pueden ver un poco más. Es importante también que esa agudeza visual sea corregida, o sea, que si el paciente usa gafas sea con las gafas, o que si el paciente no usa gafas se le haga la corrección con el agujero estenopédico. ¿Qué ojos rojos me dan a mí sin compromiso de la agudeza visual? Entonces vamos a tener las conjuntivitis, las blefaritis, los orzuelos y los pterigios. Entonces básicamente son todas esas causas de ojo rojo que son superficiales. ¿Y qué otras causas hay de ojo rojo que sí me comprometen la visión? Entonces tenemos el glaucoma, las uveitis, las queratitis y las escleritis. Nos vamos a aprender muy bien estas 4 enfermedades, porque estas 4 enfermedades son las que explican la mayoría de los ojos rojos graves que vemos usualmente en nuestra consulta. Luego hay que respondernos cómo es el tipo de hiperemia. Entonces, como habíamos dicho, existen 2 tipos de hiperemia grandes. Existen la hiperemia conjuntival, que la hiperemia conjuntival tiene como característica que es principalmente en la periferia de la conjuntiva y también casi siempre compromete la conjuntiva tarsal, o sea, la que tenemos alrededor de los párpados. Vamos a ver una conjuntiva que es con vasos tortuosos, que es más aquí hacia lo largo y siempre está respetado el limbo esclerocorneal, mientras que la hiperemia ciliar es aquella que es más pegadita, como hacia donde está el limbo esclerocorneal. Miren que aquí se ve más clara esta parte. También es llamada perilimbar y los vasos que vamos a ver son vasos como radiales alrededor de la córnea. Y entre las dos podemos tener una hemorragia, un tipo de hiperemia que la llamamos mixta, es la que es la combinación de la conjuntival y la ciliar, y en esos casos siempre nos vamos por lo más grave, por la hiperemia ciliar. Siempre que haya cualquier tipo de compromiso ciliar, estamos hablando de una causa grave. Y entre las dos hay algo que no es precisamente una hiperemia, sino que es una hemorragia subconjuntival. Si a ustedes les tocara definir esa hemorragia subconjuntival, ¿qué diferencias le encuentran con las hiperemias como tal? Es más roja, es más intensa, tiene como parches. ¿Los parches son por qué? Muy bien, miren que siempre hay como un halo que es más o menos de 1 milímetro acá, donde uno ve que el ojo está completamente blanco. Esa es una característica de todas las hemorragias subconjuntivales. Todas llegan hasta 1 milímetro antes del limbo, ahí frenan y todo lo demás se ve completamente blanco. ¿Y los parchecitos por qué son? Miren que los parchecitos son como de otro color, ¿cierto? ¿De qué color es? ¿Por qué? ¿Quién ha tenido morados aquí alguna vez en su vida? ¿Qué pasa con los morados? Cuando se van absorbiendo, van poniendo el color. Entonces cambia la hemoglobina hemosiderina y va cambiando el color. Entonces en las hemorragias subconjuntivales es muy común uno ver esos parchecitos de colores, porque cuando el paciente va, casi siempre hay alguna zona que ya se está empezando a reabsorber. La tercera pregunta es si mi paciente tiene o no secreción. Y para responder esa pregunta nos vamos a enfocar
a las 4 causas que más frecuentemente cursan con secreción. Las conjuntivitis, que es la causa más común de ojo rojo, las blefaritis, la queratitis infecciosa y la diacrocistitis, que es una inflamación del conducto lagrimal. Pero esa secreción la tenemos que tipificar, tenemos que definir si es una secreción líquida o acuosa, que nos está hablando más de enfermedades virales o enfermedades alérgicas. Tenemos que definir si es una secreción más bien mucosa, como este hilito que se ve acá, es como un moquito transparente, que es más común en los pacientes que tienen ojos secos moderados a severos o en los pacientes que tienen algún tipo de alergia ocular. Tenemos que mirar si es mucopurulenta, que sería una combinación de estas dos, que aquí estamos hablando más de causas bacterianas, y si es francamente purulenta, como la que veíamos en las conjuntivitis neonatales, siempre pensar en gonococo. Entonces vamos a empezar hablando de las causas de ojo rojo que no me comprometen la agudeza visual y que me dan secreción. ¿Listo? Entonces, de esas causas de ojo rojo, con cero compromiso de la agudeza visual, el paciente no me puede estar refiriendo que ve mira un poquito borroso y que además tiene secreción. Una de las más comunes es la blefaritis. La blefaritis es una inflamación del borde libre de los párpados. Acuérdense que el borde libre de los párpados tiene dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior, es como un sándwich. Y esa lámina anterior tiene la piel y el músculo orbicular, y la parte posterior tiene el tarso y la conjuntiva. Como los párpados se dividen en dos, la blefaritis también puede ser de dos tipos. Yo puedo tener una blefaritis anterior, que lo que me afecta es más la piel, y como me afecta más la piel, el principal protagonista es el estafilococo, que ustedes saben que es un microorganismo pues común en la piel de los seres humanos. Mientras que si yo estoy hablando de una blefaritis que es posterior, estoy hablando que está afectada la lámina tarsal, ahí están las glándulas de meibomio, y ahí el protagonista, lo que más me inflama esa parte del ojo son el demodex, que es un ácaro, es un parásito, y la rosácea. ¿Qué nos da un paciente con blefaritis? ¿O cómo sabemos que un paciente tiene blefaritis? Vamos a ver un párpado engrosado, a veces con ausencia de pestañas, va a haber secreción o puede haber algo que llamamos descamación, va a haber telangiectasia, sobre todo cuando es asociado a rosácea y cuando el uso es crónico. Y los síntomas claves para nosotros diferenciarlos es que los pacientes tienen prurito, pero a diferencia de los pacientes con conjuntivitis alérgica, el paciente no le dice a uno que le pica el ojo, sino que le pica el párpado, es el párpado específicamente. Y además tienen asociado un ojo seco que es más frecuente y más intenso en la mañana que en la tarde, a diferencia de todos los otros ojos secos del mundo, donde a medida que van pasando las horas es que uno se va fatigando porque ya los ojos están más cansados y uno empieza a sentir los síntomas, excepto en los pacientes con blefaritis, que ocurre en las mañanas porque como los párpados están pegados y están inflamados, eso impide que las glándulas de meibomio y todas las glándulas accesorias que producen la lágrima drenen esa lágrima basal. Entonces en la mañana los pacientes amanecen con el ojo más pegado y mucho más seco. ¿Cómo se ve? Entonces, como les decía que habían dos tipos, la anterior y la posterior, y la anterior es más estafilocóxica. En la estafilocóxica, miren que lo que más vemos es como si fueran como caspa, como caspita alrededor de las pestañas, puede también estar asociado a las cejas, mientras que en la seborreica, en la que es más por estafilococo, vemos más un párpado que es engrosado. Miren que a este párpado le faltan pestañas o se van poniendo pequeñitas, hipotróficas porque no tienen buena vascularización, y esos pacientes tienen mucha tendencia a hacer orzuelos y chalación a repetición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces el diagnóstico esencialmente es clínico, uno sabe mirando al paciente si tiene una blefaritis, pero si yo quiero estar seguro de la etiología, le tengo que hacer algo que se llama un examen en fresco de pestañas. Y en ese examen en fresco de pestañas, al paciente le van a arrancar 4 pestañas de cada párpado, superior e inferior, lo miran en el microscopio y buscan si es un estafilo lo que hay ahí, si es una malacesia o un hongo, porque a veces también puede ocurrir, o si está el demodex. Y si está el demodex, le reportan a uno cuántos huevos hay y cuántas formas maduras.
De acuerdo a eso es el tratamiento. Esta fotico que ven acá, ay no se ve, que no ven. Esta fotico que vemos acá, este es un pelito, esta es la pestaña, y estos son los demodex, o sea, los parásitos que viven en el folículo de la pestaña. Como viven ahí junticos, por eso es que a las personas se les van cayendo con la cronicidad, se les van cayendo las pestañas y se van incluso vertiendo los párpados porque causan cicatrización. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Entonces, las tres primeras cosas son comunes a cualquiera de las dos blefaritis. Tenemos que enseñarle al paciente a que se haga una muy buena higiene de los párpados, como para barrer con todos esos detritos y todos esos microorganismos. Puede ser con un champú de esos de bebé que dicen no más lágrimas cuando las condiciones económicas no lo permiten, pero lo ideal es hacerlo con un champú que es para párpados y que tiene té verde. Se ha demostrado que el té verde es acaricida y mata las formas maduras y las formas inmaduras del demodex, entonces es como la mejor elección. Calorcito local, que se componga con presitas de agua tibia, y como yo les decía, como el párpado está inflamado, entonces las glándulas accesorias, que son las que nos dan la secreción basal de lágrimas, no están funcionando, todos los pacientes van a necesitar lubricante. Esa es la razón por la que ellos tienen el ojo rojo, porque se les seca. Y ya, de acuerdo al examen de fresco de pestañas, podemos usar crema de ácido fucídico oftálmico si el resultado nos da que es un estafilococo. Se aplica 3 veces al día por mínimo 10 días, o si lo que nos da es que es un demodex, que es un ácaro, entonces es con ivermectina, la dosis habitual de 1 gota por kilo, y se repite a los 15 días, por lo que decíamos que vamos a encontrar formas maduras y vamos a encontrar también huevitos. También vamos a encontrar que hay unos pacientes que, a pesar de que les hacemos todo eso, persisten con los síntomas. En esos pacientes donde también vemos signos en la cara de rosácea como rinoflima y telangiectasias en los cacheticos, les agregamos a todo lo que ya vimos doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. Es el tratamiento mínimo y se puede extender hasta por 3 meses en el caso de que el paciente no mejore. ¿Por qué es importante tratar la blefaritis? Por las consecuencias o por las secuelas que puede traer no tratarla. Los orzuelos o los chalazion a repetición, que finalmente van a deformar también la piel del párpado. Las triquiasis, que es esto que vemos acá, es que los párpados empiezan a invertirse y empiezan a crecer las pestañas, no hacia afuera sino hacia dentro del ojo. Lo contrario, que es el ectropion, el párpado se cae hacia afuera. Podemos tener también como consecuencia de estos orzuelos o celulitis a repetición, y en algunos pacientes más susceptibles celulitis orbitarias, que pueden ser preseptales o postseptales. Esa es la razón por la cual debemos tratar. Claro, entonces, blefaritis. Ahora vamos a hablar de la conjuntivitis, que es la segunda causa de ojo rojo con secreción sin compromiso de la agudeza visual. Las conjuntivitis, como hemos hablado ya varias veces, pueden ser bacterianas o pueden ser virales. Las más comunes son las virales y casi siempre son agudas, aunque pueden ser crónicas, como por ejemplo en el caso de las conjuntivitis alérgicas. Esas conjuntivitis suelen iniciar más o menos en 24 horas y suelen iniciar en un solo ojo con síntomas como estos. Entonces vamos a ver un ojo rojo, que aunque aquí no se ve muy bien, es más periférico. Miren que hay edema de los párpados, hay secreción, el típico signo de que los pacientes le dicen a uno que amanecen con las pestañas pegadas. La diferencia entre la bacteriana y la viral en cuanto a la secreción, además de que la bacteriana es más purulenta, es que las bacterianas producen pus todo el día. Entonces los pacientes se despiertan, se limpian la pus y otra vez tienen pus, vuelven y se limpian la pus y otra vez tienen pus. Mientras que las conjuntivitis virales es que el paciente amanece con el ojo pegado, se baña o se limpia y durante el día no le sale más pus, sino que lo que hay es más un lagrimeo. Esa es una de las cosas que le ayuda a uno como a encontrar la diferencia. Vamos a encontrar también pseudomembranas, que uno las puede ver cuando vierte el párpado, y las causas más comunes son el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, el neumococo y los adenovirus en todas sus cepas.
Es importante lo del periodo de contagio. Si un paciente tiene conjuntivitis, puede contagiar a las personas cercanas entre 48 y 7 días posteriores al inicio de los síntomas, y por eso es que se hacen las incapacidades y las restricciones para ir a guardería, colegios y cosas así. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces, si creemos que es una conjuntivitis más bacteriana por las características que ya hablamos, con algún antibiótico que tenga buen cubrimiento, por ejemplo sulfacetamida si el paciente no es alérgico a las sulfas, o tobramicina. Inicialmente se puede mandar cada 2 horas por 48 horas si el paciente está muy sintomático, y luego de eso se disminuye a cada 4 horas hasta que complete 7 días de tratamiento. Se debe adicionar, ojalá siempre, y después de que descartemos que el paciente tenga una tinción en la córnea. Si hay tinción en la córnea, nunca está indicado por ustedes que inicien esteroide, pero si no hay tinción, hay que desinflamarlo, porque el único problema de las conjuntivitis no es que haya una infección. De hecho, el mayor problema es la inflamación, y esa inflamación se modula con fluorometalona. Acuérdense que es un esteroide suave que no nos va a penetrar al ojo, entonces es más seguro. Y la conjuntivitis, lo que necesitamos es que nos llegue solamente a la superficie y no necesitamos que penetre nada más. Cada 8 horas por el mismo tiempo, por los mismos 7 días. Y cualquier conjuntivitis que ustedes le hayan hecho el diagnóstico juicioso, que el paciente sea juicioso, que ustedes ven que si se echa las gotas y se la echa como es, y pasan entre 48 y 72 horas y no hay mejoría, nada de mejoría, hay que remitirlo. Las conjuntivitis se demoran, o sea, en los 7 días probablemente va a tener el ojo rojo, probablemente va a tener secreción, pero lo normal es que cada vez sea menos. Si está exactamente igual como cuando ustedes lo vieron, o si está peor, siempre hay que remitirlo, porque ya hay que buscar otras cosas. Esta es una fotico con una conjuntivitis viral, como hablábamos antes de los infiltrados subepiteliales que vemos acá en la córnea, que son los que vamos a evitar modulando la inflamación con la fluorometalona. Ahora vamos a hablar de una causa de ojo rojo con secreción, pero aquí sí hay compromiso de la agudeza visual. Blefaritis y conjuntivitis no me tienen por qué afectar la visión, ¿listo? Pero aquí en la queratitis sí vamos a encontrar alguna disminución de la agudeza visual. ¿Qué es una queratitis? Es cualquier inflamación de la córnea, sea infecciosa o no, pero la mayoría de las veces es infecciosa y esa es la que es más grave. De esas infecciosas podemos tener causas bacterianas, causas virales, causas micóticas y causas parasitarias. De esas 4, las bacterianas y las parasitarias son las que son más agudas. Las virales suelen ser subagudas y casi siempre son por herpes, y las micóticas las conocemos como crónicas. Tenemos que tener presente los pacientes que nos digan que hayan tenido cualquier trauma con material vegetal 3 semanas antes o incluso más. Como los hongos se demoran mucho tiempo más en crecer, a veces son pacientes campesinos que están acostumbrados a que se chuzan con la ramita de café o con cualquier cosa, se les olvida, tienen que seguir trabajando y siguen trabajando, y por allá al mes les aparece una lesión en la córnea. Ellos ni siquiera se acordaban que alguna vez se habían lacerado el ojo con alguna cosa, entonces tenemos que preguntar. ¿Quién me quiere decir qué ven en esta foto? Y yo les ayudo. Una queratitis. Se ve hipopia. Muy bien. Entonces miren que acá se ve un nivel de pus en la cámara anterior. Primero, que estamos hablando de ojo rojo, ¿cierto? ¿Qué tipo de ojo rojo tiene ese paciente? ¿Conjuntival o ciliar? Mira que tiene mucho compromiso. Miren, por ejemplo, aquí prácticamente ni siquiera se ve el limbo, se ven un montón de vasitos. Es mixto, pero tiene mucho compromiso ciliar. Y acuérdense que cuando tenemos un compromiso mixto, siempre lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que lo ciliar me está hablando de algo que es grave. O sea, que tenemos que hablar más de ciliar. ¿Qué más? ¿Cómo se ve la córnea? Entonces tenemos un ojo rojo con hiperemia principalmente ciliar, con hipopia. ¿Y la córnea cómo está? Está opaca, tiene pérdida de brillo,
se ve como si se estuviera derritiendo, o sea, como si... ¿Cómo? Exacto, eso se llama melting, uy, súper bien. Tiene melting. ¿Y qué más le vemos? Miren que aquí hay una lesión, o pues varias lesiones. Este es el hipopio que ustedes ya vieron, pero miren que acá hay una lesión que es un absceso en la córnea, es una lesión blanca redondeada. Todo esto más blanquito se llama infiltrado inflamatorio. Usualmente cuando uno ve la bolita así, aquí es donde está la infección, y esto más blanquito son linfocitos que llegan hasta la córnea como para tratar de combatir esa infección. Entonces esto se llama un infiltrado linfocitario. Y aquí pareciera que de este absceso se estuviera como saliendo otra lesión más satélite, todo este melting que vemos acá y el hipopio. Y aquí, en esta otra foto, tipo de ojo rojo. Principalmente ciliar, no sabemos si mixto, porque la foto está muy tomada, muy close up, entonces se ve casi siempre es como el limbo, pero sabemos que ciliar está. ¿Qué más le vemos? ¿Qué forma tiene esa opacidad de la córnea? Exacto, como una forma redondeada o el anillo. Tiene también infiltrado linfocitario. Como por en todas partes. Como por allá, en todas partes, mira. Esta es la lesión, la que es el anillo. Y miren que si uno mira la hendidura, incluso esa parte está como más adelgazada. Uno ve que esto se forma como si fuera un cráter, o sea que esta zona se está adelgazando. Y todo esto que se ve como más plumosito es el infiltrado inflamatorio. Y aquí, esas sí ya las conocemos, pues imposible que se nos pase alguna porque les pega una pena, ya se la merece. Esas son úlceras dendríticas, entonces aquí tenemos una queratitis micótica, que son más severas, que pueden incluso perforar el ojo, y muchos de los pacientes a los que les tenemos que sacar el ojo y eviscerarlos son secundarios a este tipo de trauma. Una queratitis bacteriana. Esta queratitis bacteriana casi siempre se ve como si fuera un anillo, como si tuviera un doble anillo que se va propagando excéntricamente. Y una queratitis viral, que es la típica úlcera dendrítica que ya conocemos en el herpes. Las queratitis por acantameba se ven muy frecuentemente en los pacientes que son usuarios, o más bien malos usuarios de lentes de contacto. ¿Qué es un mal usuario de un lente de contacto? Un paciente que pasa más de 8 horas con el lente puesto, que nunca usa las gafas para descansar, que el líquido con el que se debe lavar los lentes, ¿quién dijo yo? Que el líquido con el que se deben lavar los lentes no lo cambia con la suficiente frecuencia, o lo deja abierto, o deja la tapita de los lentes mal tapados. Eso es un mal usuario de los lentes de contacto, factor de riesgo para que nos dé una queratitis de estas. Sí, también los pacientes con ojo seco muy severo o con conjuntivitis alérgicas que se rascan mucho es otro factor de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una queratitis infecciosa? Es muy fácil, entonces ya sabemos, es un ojo rojo, mixto o ciliar, que además tiene gran compromiso en la visión, porque acuérdense que la córnea es el principal lente refractivo del ojo, es decir, que pues es el que mejor enfoca. Entonces si está opaco, el paciente se le va a tumbar la visión de inmediato. Fuera de eso vamos a ver una opacidad de la córnea, excepto en las queratitis herpéticas, que lo que tenemos que hacer es teñirla, y casi siempre vamos a tener algún grado de secreción, y vamos a tener la triada del segmento anterior que hablábamos ahorita de epífora, fotofobia y blefarospasmo. De hecho, cuando los pacientes llegan a urgencias o llegan al consultorio, uno los ve que siempre llegan así, con algo tapándose en la cara porque no soportan la luz, un pañuelo, un trapo. Hay una residente que le dice como, ya vino el signo del pañuelito, y casi siempre son pues pacientes así que vienen como con el ojo aquí tapado con un pañuelo. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente de estos? Una queratitis infecciosa es una enfermedad grave. La principal complicación es que se perfore. Ya hemos tenido pacientes todos los días que toca sacarles el ojito
porque definitivamente la respuesta a los antibióticos no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque como la córnea es avascular, obviamente nada de lo que tome o le apliquemos vía venosa va a llegar hasta allá. Entonces dependemos solo de los medicamentos tópicos que tienen muy mala penetrancia a la córnea. Entonces una queratitis infecciosa, para los que usan mal los lentes de contacto, no se los recomiendo. Es mejor prevenirla que tratarla porque las respuestas son muy malas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer un tratamiento, ojalá dirigido. Entonces en estos pacientes hay que hacer cultivos, todos estos cultivos. Un agar sangre que nos busca si hay microorganismos que hagan hemólisis, un agar chocolate que es específico para gram negativos, Neisseria y hemófilos, un agar saburó que es un agar blanco que nos busca principalmente hongos, el tioglicolato que nos busca anaerobios y el calcofluor blanco que nos busca cantameva. Ese solo lo pedimos cuando tenemos una alta sospecha, o sea, paciente mal usuario de lentes de contacto y un paciente que tiene un dolor exagerado para lo que uno ve. Esto duele, pero hay pacientes, los pacientes con la cantameva tienen unas lesiones muy pequeñitas, pero el dolor es tan intenso que uno no le encuentra relación al grado de dolor con los signos clínicos que uno ve. Ahí siempre hay que sospecharlo y siempre se pide el calcofluor. ¿Cómo se hace eso? Eso sí, no les recomiendo que se lo hagan ustedes. Se hace con anestesia local y se hace un raspado con una hoja de bisturí número 15. Y ese raspadito lo que busca es sacar lo que más podemos de esta parte blanca, o sea, del absceso y del infiltrado. Y nosotros directamente lo sembramos en los cultivos, porque cuando uno lo manda al laboratorio, como eso es una mini muestra, pues de casi que nada ni se ve, casi siempre se pierde y casi siempre los cultivos son negativos, entonces los debemos tomar directamente nosotros en el consultorio y directamente sembrarlo en los medios de cultivo. También se hace un KOH y un directo como para uno tener una idea de si sale nifas o si sale pues un coco, un bacilo, si sale gram positivo o gram negativo, como para uno ir teniendo una idea. Esos cultivos salen más o menos a las 48 horas y a las 48 horas nosotros vamos a dirigir la terapia. No quiere decir, ojo, que vamos a esperar 48 horas para tratar una queratitis. No, hay que tratarla de inmediato como un tratamiento empírico. ¿Con qué? Con amplio espectro. Iniciamos, por ejemplo, con una fluoroquinolona de cuarta generación, puede ser moxi o gatifloxacina, y aquí sí la frecuencia es súper importante que sea cada hora. Acuérdense que la córnea no tiene más, o sea, acuérdense que la penetrancia es prácticamente nula. Entonces necesitamos compensar eso con frecuencia. Y como no sabemos si eso es un hongo, si eso es una bacteria, si eso es un parásito, nos toca agregarle un medicamento que sea fungicida, como por ejemplo la natamicina. La natamicina es un medicamento que solamente está disponible para uso oftálmico, viene al 5%, tiene la poquísima desventaja de que el frasco dura más o menos 10 días y vale 495.000 pesos, no está en el POS, obviamente no se lo dan a uno por mi presa al otro día, sino que se demora, entonces digamos que el acceso es difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer si el acceso es difícil? Nosotros podemos preparar un fortificado, un antifúngico fortificado con anfotericina B, que tiene la ventaja que ese sí está en el POS. ¿Cómo se prepara? En la ampolla de anfotericina que viene de 50 gramos, le adicionamos 10 mililitros de solución salina. De eso que nos quedó vamos a sacar 8 y le adicionamos otros 12 y ahí nos va a quedar la concentración recomendada y hay que mantenerlo en la puerta de la nevera y puede durar máximo 7 días. O sea que si el paciente va a necesitar más medicamento, que con seguridad lo va a necesitar, el tiempo normal de curación cuando se cura de una queratitis es más o menos 12 semanas, o sea que va a necesitar más. Hay que cada 7 días hacer esto mismo y preparar. Mientras tanto, le podemos dar también ketoconazol oral, 200 miligramos cada 12 horas, este sí por 15 días, como para ayudar a reforzar el tratamiento. ¿Cuál es la principal complicación? Esta. ¿Qué le ven a este ojo? ¿Qué es lo que más le llama a uno la atención? ¿Qué es lo que más preocupa? Sí.
¿Y qué es lo que está cerrado en la opacidad? Afecto pupilar. No, ojalá, la pupila ni se ve. Aquí lo que hay es una perforación. Aquí ya no hay córnea. Es una perforación contenida del ojo. Está contenida probablemente porque aquí hay un pedacito de iris pues que está ahí como no queriendo dejar que todo lo demás salga. Pero todo esto es una queratitis grave que miren que ya llegó hasta el limbo y aquí en el centro se perfora. Y eso es lo que no queremos llegar y eso es lo que casi siempre pasa. Es mucho muchacho con los lentes de contacto. Luego de descartar esas causas graves, pues más graves, tenemos que tener al paciente y buscar si tiene úlceras o si tiene defectos epiteliales. Si tiene una úlcera limpia, el paciente y tiene un antecedente de trauma, incluso se puede iniciar tratamiento antibiótico con cualquier antibiótico por poquitos días y esperar a que cierre. Usualmente cuando el paciente ha tenido un trauma en la córnea, no se recomienda tanto ocluir el ojo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Porque ocluir el ojo en un metaanálisis que salió hace poco en Cochrane demostró que primero no acelera la epitelización, o sea, no hace que cicatrice más rápido. Y segundo, favorece más fácilmente que sea un caldo de cultivo para producir más infecciones. Entonces, normalmente cuando son laceraciones de córnea o úlceras de córnea que fueron traumáticas, es mejor iniciar antibiótico tópico y no ocluir. Si ya lo tenemos y descartamos que sea una úlcera diferente y que sea este tipo de úlcera, que es una úlcera dendrítica, obviamente también acompañada de las lesiones en piel, si las hay es una primera infección, tenemos que mirar que no sea esto que es una úlcera geográfica, que son esas queratitis que empiezan así pequeñitas y que a alguien le da por mandarle un triconjugado o algo con dexametasona y entonces obviamente van a crecer a este tamaño y se pueden volver peores. Cuando encontramos esto, entonces tenemos que recordar que es un virus de la familia del herpes que puede volver a recurrir y que siempre se lo tenemos que avisar al paciente. La ventaja es que casi siempre son unilaterales, a no ser de que el paciente sea inmunocomprometido. Y tenemos que iniciar aciclovir al 3%, que es el que viene para uso oftálmico, también viene uno al 5%, pero eso es tópico. Y tiene un pH que es para la piel, que es como de 5,5, mientras que este pues tiene un pH para el ojo que es de 7,2, 7,3, entonces tenemos que tener cuidado que sea al 3%, 5 veces al día, por 10 a 15 días o hasta la resolución completa de la úlcera, hasta que lo tengamos y ya no veamos ninguna dendrita. Por seguridad siempre es mejor que lo remitan al oftalmólogo y que sea el oftalmólogo quien decida en qué momento se debe parar la terapia, pero ustedes deben iniciarlo pues, en cuanto le hagan el diagnóstico. Claro hasta ahí. Entonces tenemos ojos rojos que tienen secreción, ¿sí o no? Y de esos ojos rojos que tienen secreción tenemos unos que no comprometen la visión, que son la blefaritis y la conjuntivitis, y otro muy grave que sí nos compromete la visión, que es la queratitis, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los que no nos dan secreción. Vamos a empezar con ojos rojos que no nos dan dolor, no tienen secreción y no hay compromiso de la visión, o sea que prácticamente no hay banderas rojas. Dice la más común es la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival es un sangrado que ocurre por debajo de la conjuntiva y que ocurre cuando se revienta alguno de los vasos conjuntivales. El vaso conjuntival que se revienta usualmente es un vaso varicoso, o sea que la mayoría de los pacientes que tienen hemorragias subconjuntivales son pacientes que ya están de alguna edad, usualmente mayores de 50 años, donde se empieza a ver algo de debilidad capilar y pueden sangrar con más facilidad. Ustedes que están jóvenes y ellos pueden tener una hemorragia subconjuntival, sí, también. ¿Pero por qué mecanismo? Por un trauma o por qué más. Exactamente. Que nos dio un virus horrible y vomitamos y vomitamos y vomitamos todo el día. Toma tu maniobra Valsalva y nos puede dar una hemorragia subconjuntival. Cualquier tipo de esfuerzo físico que nosotros hagamos y que lleve a cabo una maniobra Valsalva me puede dar esto. Entonces, ¿qué es lo importante en estos pacientes? Encontrar o tratar de hacer una buena anamnesis para descartar causas graves.
¿Qué causas graves? Que el paciente no se haya traumatizado, que el paciente no esté anticoagulado, no antiagregado, porque antiagregado le puede dar, que esté anticoagulado, porque si el paciente está anticoagulado puede tener un sangrado en otro lado. Entonces ahí la razón no es ni siquiera la hemorragia, sino mirar si no está sobre anticoagulado, si no tiene otras hemorragias, pero no porque la hemorragia en sí sea un problema. Como ya vimos, podemos ver un sangrado literalmente que se ve en parches, porque hay zonas donde no hay tanta sangre, hay otras zonas donde ya se está reabsorbiendo. También puede ser un sangrado que es parejo, homogéneo, usualmente cuando llega al principio. Este es el que ya se va como reabsorbiendo con el tiempo. Hay personas, sobre todo los adultos muy mayores, que incluso pueden sangrar tanto que hacen un hematoma en el párpado y uno les ve pues el sangrado en el ojo y abajo como si les hubieran pegado un golpe, pero ellos dicen que no, que solamente tosieron y que se sintieron una picada y se les puso el ojo así. Y en los pacientes mayores eso puede pasar, porque ya el septum orbitario en ellos está un poquito más débil, entonces cualquier cosa que pase ahí puede pasar tranquilamente como entre los dos. ¿Qué es lo importante? Explicarle al paciente que no es algo grave. Esto es lo que más asusta a los pacientes. Ellos llegan con el testamento en la mano porque se van a morir, porque les va a dar un derrame. Entonces, eso se los digo a la vecina, y lo que dice la vecina, eso siempre es verdad. Entonces, tranquilícenlos, no les va a pasar nada, les pueden mandar goticas lubricantes, más como por salud mental de los pacientes que porque realmente les sirva para algo, pero para que el paciente diga, bueno, sí, el doctor me miró y me mandó o alguna cosita pues para que el ojo se me quite lo rojo, pero eso en realidad se demora lo mismo con o sin nada, los mismos 15 días en desaparecer, y le explican que igual que un morado va a cambiar de color y que eso no es ningún problema. Otra causa de ojo rojo, sin dolor, sin secreción y sin compromiso de la agudeza visual son las degeneraciones de la conjuntiva. Y de las degeneraciones de la conjuntiva tenemos dos. Las pingüéculas, que son estas bolitas como blanco-amarillitas que yo creo que muchos tenemos, o casi todos tenemos, en alguno de los dos lados del globo ocular, y los pterigios, que son ya cuando esas bolitas pequeñitas amarillitas empiezan a hacer una proliferación fibrovascular y empiezan a hacer un crecimiento hacia la córnea, usualmente con el vértice hacia ella misma. Por eso se llama pterigio, que en griego era alas de mariposa, son como unas alitas. La mayoría de los pterigios y la mayoría de las pingüéculas se ubican nasal. ¿Por qué? Porque son producto de una degeneración por el sol, y cuando uno está expuesto al sol, el sol ingresa más fácil acá, se queda concentrado en la parte nasal, mientras que hacia el lado de allá la nariz hace como si fuera una sombrilla y evita pues como que el sol se refleje en ese lado. Entonces hasta el 95% son nasales. Tenemos que tener también alguna base genética para que crezcan, no a todos, a pesar de que todos recibamos el mismo gen nos van a dar. Y también tiene que haber unas condiciones de inflamación crónica de la superficie ocular, o sea, pacientes que tengan ojo seco, para que el pterigio tenga mejores condiciones para crecer. ¿Cuál es el tratamiento? Lubricantes y ojalá gafas que tengan filtro solar para evitar más crecimiento, y una remisión ambulatoria para cirugía. No es de afán, no tienen que correr, no hay que salir con el encamillazo, normal, una remisioncita para hacerle la cirugía, que lo que se hace es quitar todo el pterigio y se pone un injerto libre de la conjuntiva de arriba, que eso no se queda notando ni el paciente le queda molestando, para que no le vuelva a crecer. Ahora vamos a empezar con las que ya son más delicadas. Vamos a hablar con las causas de ojo rojo, que igual no me dan secreción, pero que tienen un dolor de leve a moderado y tienen algo de compromiso visual. De esas, una de las más comunes es la queratitis fototóxica o por radiación ultravioleta. Esas queratitis fototóxicas se dan principalmente en estas personas, en los soldadores, que están trabajando todo el tiempo. Casi siempre ellos son muy juiciosos con las caretas, pero las queratitis por radiación les da cuando se ponen ahí al lado del otro compañero a verlo trabajar, a hablarle pendejadas sin ponerse ellos la careta. Entonces, viendo ahí es que les da el daño. Casi nunca es cuando ellos mismos están trabajando. Ese es el principal factor de riesgo. El
cuadro clínico es muy típico, o sea, a ustedes les llega un paciente, porque además les va a llegar a la medianoche, les advierto, les llega un paciente a la medianoche y ustedes ya, casi que mejor dicho, con lo que les cuente, ya saben que eso es esto, porque es, yo soy soldador, trabajé todo el día, normal, a mí no me cayó nada, yo no sentí nada, yo me fui normal para la casa, comí, me acosté a dormir y hace 2 horas me despertó un dolor impresionante que no me deja abrir los ojos, que yo no puedo ver bien, que me lagrimean y vea como los tengo rojos. Entonces casi siempre las queratopatías por radiación ocurren entre 6 y 8 horas después de la exposición. Como la gente normal trabaja por ahí hasta las 5 o hasta las 6, esto da a la medianoche, o sea que los van a despertar en el pueblo donde estén un paciente de estos que no se puso la caretica esta. Los síntomas son los que les dije: dolor, fotofobia, lagrimeo, el ojo rojo. Siempre es bilateral, pero es asimétrico, va a haber un ojo que está más comprometido que el otro, y la disminución de la agudeza visual es proporcional a lo que uno encuentra. Hay uno que tiene un poquito más de disminución de la agudeza visual que el otro ojo. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Pues primero hay que decirles que siempre tienen que usar los lentes o la careta de protección, aunque ellos no estén trabajando, aunque estén conversando con el otro, estén haciendo visita, tomando tinto, lo que sea, pero si el arco de soldadura está cerca, siempre tienen que estar con gafas de protección. Se le puede ocluir el ojo que esté más enfermo o el ojo que esté más sintomático, eso les ayuda un poquito a tolerarlo un poquito más por 24 horas, y siempre les mandamos un lubricante, que ojalá sea en gel, y un ciclopléjico para que relaje el músculo ciliar, y eso es lo que más les ayuda a quitar el dolor. Los incapacitamos por 3 días, que es lo que se demora la córnea en recuperarse, les echamos la cantaleta de la seguridad en el trabajo y les decimos que no lo vuelvan a hacer porque no vamos a tolerar que nos vuelva a despertar a esa hora a decirnos que les pasó esto. Otra causa de ojo rojo con dolor de leve a moderado sin secreción, y este puede tener o no compromiso visual, es el cuerpo extraño en la córnea. ¿De qué depende si hay compromiso visual o no? Depende de 2 cosas. Primero, de si el cuerpo extraño o no está o no en el eje visual. Y segundo, si el cuerpo extraño está en el tarso, en la conjuntiva tarsal, como por ejemplo en este caso, que al parpadear se va a hacer como una úlcera, un rayón en la córnea, entonces obviamente voy a tener algún grado de disminución de la agudeza visual. Es una de las causas más comunes también de ojo rojo, usualmente es unilateral, hay que buscar el factor de exposición. Entonces también, ¿en quién más da estos cuerpos extraños? Los soldadores, ¿quiénes más? Los motociclistas, todos los días de la vida llega uno con un cuerpo extraño. ¿Y quién más? Los carpinteros, los que trabajan, los albañiles, porque todos los que tengan como contacto de metal contra metal, martilleo, todas esas cosas pueden tener cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pues cantan solitos, los pacientes le dicen: no, es que yo estaba en la moto y entonces tenía la visera arriba, yo no sé, yo sentí que me entró algo y no me lo pude sacar, o yo estaba trabajando con una pulidora y yo sentí que me cayó una limaña al ojo, así le dicen, y desde ahí ya no me la guardo. El cuerpo extraño casi siempre es metálico, los que no son metálicos pueden salir solitos solamente por el barrido que uno hace con el lagrimeo. Los que son metálicos no salen porque ellos se pegan y se incrustan como a la córnea y hacen este halo, que es un halito como anaranjadito alrededor, que es un halo de óxido, que hace que se queden ahí metiditos y se queden fijos. También ocurre lo mismo con los que son metálicos, pero que están en la conjuntiva tarsal. Si yo veo un paciente que tiene una úlcera en la córnea, o sea, me tiñe, pero que me tiñe más de la mitad de la córnea para arriba, siempre tengo que vertir el párpado, porque la mayoría de las otras úlceras, cualquiera que sea, son en la zona que está más expuesta de la córnea, o sea, de la parte de la mitad hacia abajo. No tiene por qué haber una úlcera hacia arriba, excepto que sea un paciente que tiene un cuerpo extraño escondido o un paciente con una queratoconjuntivitis vernal con unas papilas gigantes, que las papilas son las que le hacen la úlcera. El diagnóstico es clínico, pues usualmente uno lo ve, y el tratamiento es pues tratar de retirarlo en los casos que sea posible. Existen varias técnicas para uno retirarlo. Lo primero que
puede hacer es intentar hacer un lavado con jeringa un poquito a presión, después de aplicarle goticas de anestesia. Si es un cuerpo extraño que no es metálico, usualmente con el lavadito solito y después en los fondos de saco limpiando con un aplicador, usualmente sale. El problema es que la mayoría son metálicos y los metálicos no salen con agua. Entonces ahí uno tiene dos opciones. Primero, intentar peinar el cuerpo extraño con un nylon o con una sutura que sea un monofilamento, que sea liso. ¿Cómo así que peinar? Por ejemplo, si esta es la córnea y esta es mi cuerpo extraño, yo coger una sutura y como pasarla por la córnea, obviamente se van a llevar todo el epitelio de la córnea y el paciente los odiará hasta que vuelva otra vez a crecer y le deje de doler, pero a veces funciona y sale bien. La otra opción es con una aguja. Con la agujita hay que tener cuidado y es que debe ser una aguja lo más pequeña que uno pueda. No son las agujas grandes que uno ve en los servicios de urgencias, que es una cosa más grande que el ojo, que es amenazante, no. Es la más pequeñita que usted tenga. La de insulina, una aguja 26, una bien finita. Obviamente una buena luz, una buena iluminación. Y para eso es muy útil el otoscopio, porque el otoscopio da una muy buena magnificación y como tiene una ventanita tan grande, no es como el oftalmo que uno tiene pues que cerrar el ojo y el huequito es una cosita ahí chiquitica, como la ventanita es tan grande, alguien se lo puede sostener a uno como a manera de lupa, tiene luz y uno a través de esa ventanita pues mirar más fácilmente cómo retirarlo. ¿Qué cuerpos extraños pueden retirar ustedes? Primero los que ustedes se sientan seguros de retirar. Si ustedes creen que no, que como que me da miedo, como que me tiembla, como que este señor es muy difícil, se va a mover, ese no, ese dejémoslo así. Los que estemos seguros de que el paciente colabora y que ustedes son capaces de retirarlos. Segundo, los que no estén en el eje visual, porque si hacemos mucho más daño nos va a quedar una cicatriz y esa cicatriz va a afectar la visión después. Y tercero, los que, no, esos dos principalmente, solo esos dos. ¿Cómo lo hacemos? No así, como se ve en la foto, jamás en la vida. La agujita se coge como si fuera un lápiz, la pueden montar, por ejemplo, si no es la insulina que viene en la agujita, sino que es por ejemplo una aguja 26, uno la puede montar en un aplicador que sea larguito, de forma que le queda a uno fácil maniobrarla. Si esta es la córnea, yo nunca voy a coger la aguja así como está ese, sino que siempre la voy a coger paralela a la córnea. El bisel lo tengo que estar viendo yo tengo que saber dónde está. Y lo que uno hace es hacer como si fuera un curetaje, como cucharear con el bisel, no exactamente aquí, se me está apagando, no exactamente aquí donde está el puntico más negro, sino alrededor que hay como un halo amarillito, ¿sí lo ven? Porque si no sacamos ese halo amarillito va a quedar como esta otra córnea, que sacaron el cuerpo extraño, miren que lo negro no está en el centro, pero quedó el halo amarillito, y eso equivale a no haber hecho nada, porque ese halo de hierro no permite que se vuelva a epitelizar la córnea, igual el paciente va a seguir con exactamente la misma molestia y ustedes lo van a tener que remitir. Entonces lo que vamos a hacer es con la agujita cogerla desde donde está el alito amarillo y hacer como una curetica, usualmente donde está el alito amarillo. La ventaja es que ya la córnea está como licuadita, entonces uno haciéndole 2 o 3 pasaditas usualmente sale como el bloquecito completo, el alito más el cuerpo extraño y todos quedamos felices. Si ustedes quedaron tranquilos de que no quedó nada amarillito y el paciente quedó bien, lo vamos a ocluir, en estos casos sí, porque no hay mucho riesgo de infección, por 24 horas, ojalá máximo 48 horas, extendiéndolo mucho. Y al cabo de ese tiempo hay que revisarlo, lo tenemos que volver a teñir y tenemos que verificar que no haya defectos epiteliales en la córnea. Si hay algún defecto epitelial, probablemente es que quedó cualquier cosita de hierro, probablemente muy pequeñita, que no alcanzamos a ver ni siquiera con el otoscopio, entonces es mejor remitirlo, pues, pero ya con más calma, para que sea evaluado por un oftalmólogo y se acabe como de hacer la queratectomía o la limpieza pues de esa zona. Si ya no le ven ninguna tinción, si la córnea está muy bien, muy parejita, entonces le iniciamos a ese paciente un lubricante ocular que no debe suspender antes del mes, porque va a tener probablemente algo que se llama erosiones corneanas recurrentes. Después de sacar el cuerpo extraño,
queda muy frágil el epitelio que está ahí encimita y con el parpadeo, con el ojito seco se va a desprender otra vez y el paciente va a tener dolor. Entonces mínimo un mes con lubricante ocular y 7 días de cualquier antibiótico que les guste, el que tengan, gentamicina, sulfacetamida, tobramicina, el que quieran, para evitar una infección sobreagregada. Muy bien. Otra causa de ojo rojo con dolor de leve a moderado, sin secreción y que usualmente no compromete la agudeza visual. Aquí tenemos las epiescleritis. ¿Algunos saben cuál es la diferencia entre escleritis y epiescleritis? Fuera del nombre, pues. Ni idea. Eso es lo que venimos a aprender aquí. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Las epiescleritis son un compromiso inflamatorio de los vasos que están por encima de la esclera, o sea, los vasos epiesclerales. Acuérdense que cuando hablábamos de anatomía, que la esclera es un tejido de colágeno tipo 7 desorganizado, igualito al de la córnea, pero desorganizado, que no tiene vasos. Entonces, ¿cómo se nutre la esclera? Por un tejido como conjuntivo que tiene encima, que se llama epiesclera, y abajo por algo que se llama lámina fusca, que es como el límite entre la esclera y la coroides. La epiescleritis es esa inflamación de los vasos epiesclerales, o sea, de ese tejido laxo que nutre la esclera por encima, que usualmente es autolimitado. Muchos de ellos son idiopáticos, son benignos. Uno tiene derecho a que le dé una vez en la vida una epiescleritis y por eso no alarmarse, porque muchas de las causas de epiescleritis están asociadas como por reacciones cruzadas con virus del ambiente, por virus Coxsackie. Entonces uno puede tener una epiescleritis en la vida sin ser nada grave. Lo que no puede tener es dos o más, porque si uno tiene 2 o más epiescleritis, ahí empieza a haber una estrecha relación entre la epiescleritis y las enfermedades del colágeno, y ahí sí nos toca empezar como a insistir más en buscar un diagnóstico. Pero si es solo una vez en la vida, no hay que hacer nada. ¿Cómo se ve? Se ve como una mancha que la describen como una mancha rojo salmón, es una mancha muy roja. Miren que a diferencia de todos los otros ojos rojos, esta se ve muy localizada, o sea, uno ve como que alrededor es muy blanco y aquí se ve mucho la mancha. No comprometen usualmente la visión y pueden dar dolor con los movimientos oculares. Usualmente es unilateral y la diferenciamos de las escleritis, que en las escleritis lo que se daña es la esclera, es decir, que lo que está siendo atacado no es el vaso, sino que es directamente el tejido colágeno tipo 7 del que estábamos hablando, y por eso es así, se relaciona siempre con enfermedades autoinmunes o con enfermedades infecciosas. La diferencia la hacemos no solo por el color, que esta es mancha rojo salmón, sino porque le podemos aplicar adrenalina o cualquier vasoconstrictor en la superficie del ojo, y en las epiescleritis estos vasitos me van a blanquear, o sea, yo ya no los voy a ver tan rojos, mientras que en las escleritis los vasos siguen siendo igual, el ojo sigue igual de rojo con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. También podemos coger, después de aplicar anestesia, un aplicador, intentar mover estos vasitos para arriba y para abajo, y en las epiescleritis los vasitos se dejan mover, en las escleritis no, porque acuérdense que es la esclera como tal la que está inflamada, entonces ella no permite ningún movimiento. Puede ser difusa, o sea, yo puedo tener una epiescleritis en todo alrededor, o nodular, que como este caso, que es la más común. Y acuérdense lo que yo les digo, si es un segundo episodio o más, sí tenemos que buscar autoinmunidad, máximo si son mujeres en edad joven, y es un buen factor predictor. ¿Cómo se hace el tratamiento? Con lubricantes y con antiinflamatorios no esteroideos orales. Los estudios están hechos únicamente con ketorolaco y con naproxeno por 5 días, pero en teoría, si el paciente no tiene nada más, podrían buscar otra alternativa de otro N, pero los estudios son solo con esos dos. Y ahora vamos a pasar a las 3 últimas causas, que son como las que más claro nos tienen que quedar.
que son esas causas de ojo rojo que sí me dan dolor, pero este ya no es de leve a moderado, sino de moderado a severo. No hay secreción y aquí quedó mal, pero sí hay compromiso visual. De esas vamos a hablar primero de la escleritis, que es una condición grave de la esclera donde hay un ataque usualmente por inmunocomplejos a la esclera y a su tejido colágeno. Compromete de forma importante la agudeza visual. Un 50% de todas las escleritis tienen asociación con alguna enfermedad autoinmune y algunas otras pueden tener una enfermedad infecciosa, ya les voy a decir cuál. Cuando encontramos una escleritis asociada a enfermedad autoinmune, tenemos que pensar siempre que hay una vasculitis. Y si hay una vasculitis en el ojo, también va a haber vasculitis en el sistema nervioso central y ese paciente probablemente va a morir pronto como causa de eso si no le hacemos el tratamiento. De esas escleritis, el 30% es nodular o difusa, el 70% es necrotizante y un 60% de todas es anterior, o sea que nosotros la podemos ver. Un 40% es posterior y ahí el diagnóstico es más difícil porque no logramos ver bien la lesión. ¿Quién me quiere describir esta primera foto que se ve aquí? No ve a todos, puede ser ya uno. Edema, sí, se ve como si acá, abajito, hubiese algo con volumen. Y el color, se ve como la mancha rojo salmón de la que hablábamos ahorita. ¿Qué color es? Exacto, es un color como violáceo, como morado. Esa es una de las principales diferencias porque acuérdense que si la esclera se me está adelgazando, yo lo que voy a ver es traslucida la coroides que está abajo, que es morada o que es negra o que es oscura. Entonces por eso el color de la escleritis es tan típico y tan diferente con respecto a la epiescleritis. Y aquí en esta, exacto, hay una necrosis de la esclera. Esta es la córnea y esto es un hueco en la esclera, otro hueco en la esclera, y si ese hueco sigue, probablemente el globo ocular se va a perforar. Este tipo de escleritis necrotizantes son muy comunes en los pacientes con artritis reumatoidea que no están bien controladas. Es una de las causas más importantes. Como les decía, como se asocia más a enfermedades autoinmunes, usualmente es más en mujeres que en hombres, entre la cuarta y la sexta década de la vida. Lo que ustedes decían, el color no es como un color rojo, sino que es más un color como vino, como más violeta. Siempre compromete la agudeza visual. A diferencia de las epiescleritis, aquí el dolor no es solo con los movimientos oculares, sino hasta en reposo. E incluso cuando el paciente intenta tocarse el mismo, no soporta como el toque ni el dolor. Y las mayores complicaciones es que el paciente se quede ciego por perforación del globo ocular o por glaucoma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? A diferencia de una epiescleritis que ya dijimos que era benigna, que todos tenemos derecho a tener una sola vez en la vida, esta no, nadie tiene derecho a ser normal y tener una escleritis. En estos pacientes tenemos que pensar en hospitalizar, porque estos pacientes van a necesitar muchos estudios. Hay que descartar sífilis, hay que descartar tuberculosis, hay que descartar todas las enfermedades autoinmunes. De ellas es muy importante la antigua granulomatosis de Wegener, la arteritis de células gigantes. Si esos pacientes lo tienen, acuérdense que pueden morir rápidamente por vasculitis. Tenemos que descartar también que tengan sarcoidosis, que es otra de las causas más comunes. Y hay que iniciar un tratamiento sistémico después de que ya descartamos las causas infecciosas más comunes como sífilis, VIH y TB, con prednisolona 1 miligramo por kilo más un esteroide tópico para evitar que el paciente progrese a una perforación ocular. Como son enfermedades
más reumatológicas con compromiso oftalmológico, siempre debemos, ojalá hospitalizarlos en un tercer o cuarto nivel donde pueda el reumatólogo también hacer el seguimiento. Claro hasta ahí. Listo. Otra causa de ojo rojo con dolor de moderado a severo sin secreción y que también compromete la agudeza visual es la uveitis. De estas que son graves y que comprometen la agudeza visual, esta es la más común. O sea que de las primeras de las que hablábamos ahorita que no comprometían la agudeza visual, las más comunes son las conjuntivitis agudas. De estas, la más común de todas son las uveitis. ¿Qué es la uveitis? Es una inflamación de la uva, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Esa uveitis tiene tres formas de clasificarse. Primero, por el tiempo. Por el tiempo puede ser aguda si es menor de 3 meses o crónica si es mayor de 3. Segundo, por la etiología o la forma de presentación. Puede ser granulomatosa y usualmente las causas granulomatosas son infecciosas, con una excepción que es la sarcoidosis, y puede ser no granulomatosa y usualmente las causas de uveitis no granulomatosas son autoinmunes, con una excepción que es el herpes. Y se puede clasificar también según el sitio donde esté afectada. Puede ser anterior, o sea que lo que está afectado es el iris, puede ser intermedia, o sea que lo que está afectado es el cuerpo ciliar, o puede ser posterior, que lo que está afectado es la coroides. Este es más o menos el dibujo: anterior, intermedia y posterior. ¿Cómo se manifiesta un paciente con uveitis? Es un paciente que va a tener la triada del segmento anterior, o sea, epífora, fotofobia y blefaroespasmo, y además va a tener dolor, mucho dolor. ¿Y qué ven ustedes? Esos son los síntomas que el paciente le refiere, pero ¿qué se ve en el examen físico? Vamos a ver que hay disminución de la agudeza visual, vamos a ver que la pupila es miótica, muy pequeñita, y si no es muy pequeñita está discórica, ya que tiene cambios en la forma. Vamos a tener que el tono del ojo es muy disminuido o es sensiblemente disminuido. Vamos a tener una congestión o una hiperemia principalmente ciliar y que suele ser severa. Y si la uveitis es posterior o es intermedia, el paciente también va a referir que tiene mioesopsias o moscas volantes que han aumentado de frecuencia en los últimos días. ¿Qué es lo que se ve? Entonces vemos, por ejemplo, una hiperemia ciliar, que miren que es muy severa. Vamos a ver una córnea que es discórica. La discoria se da porque con la inflamación las fibras del esfínter del iris se van a pegar a la cápsula posterior del cristalino. Entonces, al intentar contraerse y dilatarse la pupila, no va a ser una contracción, una dilatación simétrica, sino que se va a dilatar solamente por los sitios por donde no está adherido. Vamos a ver una miosis porque va a haber un espasmo del músculo ciliar, y vamos a ver esto que es una membranita que está en la pupila, se llama membrana pupilar y nos habla de uveitis que son más severas. Vamos a ver también, si uno hace la visualización de la cámara anterior, vamos a ver todo este montón de punticos. Yo no sé si se ven desde allá, pero créanme que en el computador sí, que es un montón de punticos como si fuera el polvito que se ve como por este proyector. Esas son las células que se ven en la cámara anterior y siempre nos están hablando de uveitis. Vamos a ver también estos punticos en la córnea que se llaman precipitados retroqueráticos, que cuando son grandes y gordos y cuando los vemos es que decimos que la uveitis es granulomatosa. Se llaman precipitados queráticos en grasa de carnero. Esos son los que nos dicen que esto es una enfermedad granulomatosa, o sea que tenemos que pensar más en infecciones o en sarcoidosis. Mientras que estos que no tienen esos precipitados queráticos o esos PKs nos pueden hacer pensar más en enfermedades autoinmunes. Podemos tener una uveitis tan severa que haga un hipopión, como en este caso, y podemos ver, o casi siempre vamos a ver, opacidad en el vítreo. Si yo intento hacer el fondo de ojo, lo que veo es como una mancha amarilla que no me deja ver como con detalles la cámara, la región posterior del ojo,
porque el vitro va a estar tan turbio que no me permite hacer un fondo de ojo. Lo más importante en las uveitis es lo más importante también en las escleritis. Lo más importante es encontrar la causa. Si no encontramos la causa, va a ser muy difícil que no recurra o que no llegue a tener secuelas. A pesar de que nosotros tratemos de encontrar la causa, hasta el 15% de todas las uveitis nos quedamos sin saber por qué fue que le dio. Quedan siendo como idiopáticas, pero al menos sí hay que hacer un esfuerzo inicial. Las causas más comunes de uveitis son las autoinmunes asociadas al HLA-B27, entonces hay que hacer estudio genético. Sarcoidosis es otra causa que hay que estudiar, TB, herpes, hay que pedir también examen para sífilis. La sífilis da cualquier cosa en el ojo también, entonces siempre que haya cualquier enfermedad en el ojo hay que pensar en sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis, VIH. Y yo les dije que ahorita la uveitis siempre cursaba con una presión disminuida, también con una excepción que es el herpes. Si nosotros encontramos que hay una uveitis, que todo coincide con una uveitis, pero que la presión del ojo está alta, tenemos que pensar en herpes como el principal sospechoso de la uveitis, porque el herpes se pega al trabéculo y hace que el poquito líquido que está produciendo el ojo igual no salga, entonces la presión tiende a aumentar. Porque en los demás siempre hay hipotonía ocular, porque acuérdense que dentro de la uvea una de las estructuras más importantes es el cuerpo ciliar. ¿Y el cuerpo ciliar qué produce? Exacto, pero si está inflamada, hace un shock, pues como una hipoproducción del cuerpo ciliar porque no está trabajando como a cabalidad, y por eso es que casi todos los pacientes con uveitis siempre van a tener hipotonía ocular con excepción del herpes. Entonces les vamos a mandar todos los exámenes igualito que como veíamos ahorita con las escleritis. También es bueno hacer interconsulta con reumatología y el tratamiento va dirigido obviamente a la enfermedad de base, pero no porque no hayamos encontrado la enfermedad de base tenemos que dejar de mandarle algo. A todos los pacientes con uveitis les tenemos que primero quitar el dolor, que lo vamos a hacer con tropicamida cada 8 horas. Eso nos ayuda no solamente a quitar el dolor, sino a evitar esto, las sinequias. Como la pupila todo el tiempo se está contrayendo y se está dilatando, se está contrayendo y se está dilatando por la acción del midriacid, vamos a evitar que se quede pegada en un solo punto y ahí es donde se forman las sinequias. Y lo otro es que tenemos que desinflamar el ojo. ¿Con qué? Ahí sí necesitamos algo que penetre a la cámara anterior, como prednisolona al 1% cada 4 a 6 horas. La prednisolona es buena opción porque tiene menos efectos adversos que la dexametasona, pero si no tenemos una dexametasona también se podría implementar. ¿Claro ahí? ¿Sí o no? Y por último, vamos a hablar del que todo el mundo espera siempre, que es el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que uno lo espera porque siempre escucha hablar de él y que es la causa menos común de ojo rojo doloroso con pérdida de la agudeza visual y sin secreción. De todos, recuerden siempre que la causa más importante de ese tipo de ojos rojos va a ser la uveitis, lejos del glaucoma agudo. De todas maneras, el glaucoma no es una causa poco importante porque se calcula que por glaucoma agudo en el 2020, o sea en un añito, va a haber hasta 5,3 millones de ciegos en el mundo. ¿Por qué se da el glaucoma agudo? Se da por una fisiopatología que llamamos bloqueo pupilar. ¿Qué es el bloqueo pupilar? En esta imagen vemos que lo normal, cuando nos funciona bien el humor acuoso, es que aquí, en el cuerpo ciliar, se produce el humor acuoso, llega a esto que es la cámara posterior del ojo, circula hacia la pupila, pasa por la pupila a la cámara posterior y por acá sale por el ángulo de la cámara anterior por la malla trabecular y todos felices. ¿Qué pasa con el bloqueo pupilar? Cuando uno tiene una situación de midriasis media, o sea, por ejemplo, cuando uno va a cine o cuando cae la noche, que la pupila se tiene que dilatar un poquito para uno poder ver mejor, y en los pacientes susceptibles, esa pupila se arremanga. Permítanme la expresión, pero es que es como una expresión que es como muy justa para lo que pasa. Como que se arremanga y se queda pegadito el borde de la pupila al cristalino. Entonces, como se quedan pegados, el cuerpo ciliar sigue produciendo su humor acuoso, se sigue acumulando en la cámara posterior
pero entonces ya no puede pasar por la pupila porque la pupila está pegada al cristalino. Entonces, como no puede pasar, todo ese líquido en la cámara posterior se va para adelante y empuja el iris hacia adelante, y lo que hace es que bloquea este ángulo de la cámara anterior. Entonces, no solamente este que se está produciendo no puede pasar, sino que el que está ya aquí no puede salir. Y eso es lo que nos da el aumento súbito de la presión intraocular, y ese aumento súbito se da usualmente en minutos o hasta máximo 1 hora. En la parte inicial del cuadro clínico, los pacientes van a perder mucha visión. Y inicialmente esa visión se pierde porque, como el líquido que está aquí en la cámara anterior no tiene por dónde salir, va a migrar a la córnea. Y la córnea ya es insuficiente con la bomba de sodio-potasio para mantenerla deshidratada porque ya es demasiado. Entonces todos los pacientes van a tener edema de la córnea. Entonces los 3-4 primeros días los pacientes ven mal porque tienen edema de la córnea. Pero después de 5 días ya no solamente el problema va a ser la córnea, sino que toda esta presión se va a distribuir también hacia la parte posterior del ojo, va a llegar al nervio óptico, lo va a excavar y va a causar una pérdida de las fibras nerviosas, lo que finalmente da la pérdida definitiva que se da en los pacientes con glaucoma agudo. Hay unos factores de riesgo para que no le demos que a todos nos vaya a dar. Lo más importante es que uno esté en condiciones de penumbra. Ningún glaucoma agudo se da a plena luz del día. Esa es como la de las queratitis por radiación. Los pacientes llegan a la medianoche, que es después de que cae la noche, a no ser de que le dé a uno pues en cine, que eso sí puede ser a cualquier hora. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener una cámara anterior estrecha. Miren acá, por ejemplo, esta imagen. Si ven que tenemos una lineecita que es como más tenue, que está sobre la córnea, y otra muy pequeñita que está sobre el iris. Y en la mitad de las dos no se alcanza a ver lo que se alcanza a ver aquí, que es en una cámara amplia, que es todo este espacio que está lleno de humor acuoso. Entonces esta es una cámara muy amplia, donde es muy poco probable que a uno le dé un glaucoma agudo. Esta es una cámara muy estrecha, donde la probabilidad de que haya un bloqueo pupilar es todo, más o menos el 85%. Entonces los pacientes que tienen cámaras estrechas usualmente son pacientes que tienen cataratas hipermaduras. Usualmente también son pacientes que tienen hipermetropías muy altas, o sea que tienen el ojo más cortico. Entonces también vamos a tener más riesgo de que la cámara sea más estrecha. Las mujeres tenemos la cámara más estrecha que los hombres. Las indígenas o la raza indígena de nuestro país tiene la cámara más estrecha que el resto de las razas. Y es muy raro que ocurra en pacientes operados de catarata, porque en los pacientes operados de catarata naturalmente la cámara anterior se va a ampliar, porque mientras el cristalino mide 4 milímetros, el lente intraocular mide 0.5, entonces el espacio que deja es muchísimo más amplio. Es si el paciente le dice a usted, no, me operaron de catarata en los 2 ojos hace un montón de tiempo, y ustedes creían que el diagnóstico era un glaucoma agudo, puede que tengan que buscar otra opción. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen una serie de criterios. El diagnóstico es realmente muy clínico. Tiene que haber, obviamente, aumento súbito de la presión intraocular mayor de 30, pero lo usual es que los pacientes tengan presiones entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Cuando uno hace una cirugía refractiva para quitar las gafas, las presiones del ojo llegan hasta 90 milímetros de mercurio, pero es una cosa controlada y son unos poquitos segundos. Pero en esos poquitos segundos, quienes se hayan operado con láser saben que pierden la visión. Eso mismo pasa, sí, eso mismo pasa en estos pacientes apenas se les sube la presión por encima de esas cifras. Más alguno de estos síntomas: dolor ocular súbito, usualmente unilateral, con náuseas, con vómito, con visión borrosa que es rápidamente progresiva, que llega incluso hasta movimiento de manos o percepción de luz, y con antecedente de visión de halos alrededor de las luces. Los halos alrededor de las luces se daban porque el paciente estaba haciendo pequeños cierres angulares que por alguna razón se autorresolvían. Entonces empezaba a dematizarse la córnea y por eso se veían los halos alrededor de las luces, pero se autorresolvía y eso se quitaba. Entonces cuando un paciente les comente que ocasionalmente ve halos alrededor de las luces, hay que mirarle la cámara anterior. Miren, por ejemplo, esta como es de estrecha, prácticamente inexistente,
y si tiene algún riesgo de que haya un glaucoma agudo, remitirlo para hacerle un láser profiláctico. Y también tenemos que tener, fuera de los síntomas, tenemos que tener unos signos clínicos, que ¿cuáles son? Edema de la córnea, entonces la córnea la vamos a ver más gruesa y la vamos a ver opaca. Vamos a ver una pupila que está en midriasis media y que no es reactiva, o sea, es una pupila más o menos de 6 milímetros que no reacciona a la luz. Podemos ver que el iris está abombado hacia adelante, como en este caso. Y podemos ver que hay una hiperemia que puede ser mixta, o sea, conjuntival y ciliar, pero que principalmente es ciliar. Como en este caso, por ejemplo, miren que acá uno ve que la córnea está edematizada, pues no se ve brillante, no se ve transparente. Miren que la midriasis no es la midriasis, o sea, no es que el ojo esté súper midriático, sino que al contrario es una midriasis como media, pero usted le pone la luz y esa pupila sigue exactamente igual. Cuando hacemos el diagnóstico tenemos que empezar el tratamiento, y aquí en este diagnóstico el orden de los factores sí altera el producto, o sea que el tratamiento lo debemos hacer estrictamente en este orden. Si le modificamos el orden puede que no tengamos los mismos resultados exitosos. Entonces lo primero que hacemos es ponerle un bolo de manitol. Aquí dice 250 cc, pero son 5 cc por kilo dependiendo del peso de cada persona, durante 45 minutos. Recuerden que tiene que ser despacio. Obviamente si el paciente tiene alguna contraindicación hay que optar por otra opción. ¿Y por qué el manitol? Porque el manitol me va a deshidratar el vítreo. Si a mí se me deshidrata el vítreo, yo tengo mucho volumen en la cámara anterior, ¿qué va a pasar con el iris? Se me va a ir hacia atrás, porque atrás tengo muy poquita presión y arriba tengo mucho, entonces el iris se me va a aplanar. Al aplanar el iris, se me va a abrir indirectamente otra vez el ángulo de la cámara anterior, y por eso esta siempre es la medida más efectiva, el manitol, y siempre tiene que ser la primera. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la cantidad de humor acuoso que está produciendo ese ojo con un beta bloqueador tópico como el timolol cada 12 horas. Yo se lo puedo aplicar cada 5 minutos si quieren, pero acuérdense que solo voy a aumentar efectos secundarios, no voy a aumentar efectividad. Cada 12 horas es lo máximo que actúa el timolol. Pero entonces a mí no me sirve iniciar por el timolol sin haberle puesto el manitol, porque igual voy a tener el iris allá metido contra el ángulo, y aunque yo produzca menos, ya tengo un montón. El efecto del manitol, ¿cuánto dura? ¿Cuál es la vida media? Cualquier cosa. ¿Qué se les ocurre? 6 horas, María. 6 horas es la vida media del manitol. Entonces yo no le puedo seguir poniendo manitol cada 6 horas, pues porque lo mato, lo deshidrato. Además, pues que nadie aguanta. Entonces ese efecto del manitol yo lo tengo que mantener con otro diurético. Entonces para eso le ponemos acetazolamida oral, 250 miligramos cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente, y se inicia al mismo tiempo el manitol. O sea, por un lado le ponen el manitol y por otro lado le dan la pastillita, y ya se la siguen poniendo en el horario establecido para mantener ese efecto de deshidratar el vítreo. Para el manejo de la producción oral, pues no se podría tener un inhibidor de la anidrasa solamente frente a. Sí, también se pone un inhibidor de la anidrasa. No se los puse acá, aunque es muy válido, es porque no es POS, es el único que es no POS, entonces a veces es muy difícil de conseguir, pero si uno lo tiene y tiene la suerte o el paciente lo puede pagar, es una buena opción. Y luego de todo esto, y solo después de todo esto, es que le vamos a poner pilocarpina. La pilocarpina es un miótico, entonces lo que va a hacer la pilocarpina es que va a intentar cerrar la pupila. No puedo nunca empezar por la pilocarpina, porque la pilocarpina tiene un pequeño defecto, y es que solamente actúa si la presión intraocular está por debajo de 25 milímetros de mercurio. Si está por encima, hay isquemia del iris, entonces la pilocarpina ni siquiera llega hasta allá. Hay muchas personas que ven un glaucoma agudo y una pilocarpina y todo el frasco y todo, y la pupila sigue exactamente igual, y va a seguir exactamente igual, a no ser de que le pongamos primero estas otras medidas. Entonces ya después de que le ponemos esto, si le ponemos pilocarpina, se le pone una dosis de carga de una gota cada 15 minutos por una hora, o sea 4 goticas, y luego una gota cada 6 horas en ambos ojos hasta nueva orden.
¿Por qué en ambos ojos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Al otro ojo le puede dar un glaucoma agudo también o no? Claro, entonces ¿qué tenemos que mantener? ¿Cómo tenemos que mantener las pupilas? Lo más contraídas que podamos, o sea, tratar de que no vuelva a ser un bloqueo pupilar, o sea, tratar de que no se dilate. Esa es la única que hacemos cada 6 horas hasta nueva orden, o sea, hasta que vayan del oftalmólogo y el oftalmólogo se lo quite. Y siempre esto va a generar inflamación. Ojo rojo siempre es igual a inflamación. Un ojo rojo nos indica que algo se está inflamando. Entonces, siempre que hay un ojo rojo, pues a no ser de que tengamos una úlcera, tenemos que tratar de poner un esteroide tópico. En este caso, ¿cuál sería el mejor de todos los que conocemos? ¿Nos sirve la fluorometalona? ¿Por qué? No nos sirve porque acuérdense que todo esto está pasando en la cámara anterior del ojo. ¿No sirve la Dexa? ¿Qué problema tiene la Dexa? Que puede aumentar el riesgo de glaucoma. Entonces, ¿qué más nos sirve? Que penetra el ojo. Entonces, en orden deseado de ideas, sería una prednisolona, porque me penetra con menos efectos secundarios, pero si yo no la tengo, tiene que ser una dexametasona. Lo único importante es que la dexametasona no la usemos por más de 12 días. De resto, la podemos usar pues con toda tranquilidad para disminuir la inflamación. Y a estos pacientes siempre hay que remitirlos para iridotomía láser que se hace en los dos ojos para evitar el riesgo en el otro ojo y para quitar el bloqueo pupilar del otro. Entonces este es un paciente, por ejemplo, con un glaucoma agudo. Miren, esta es la fase como llegó. Miren que aquí hay más edema, la pupila está más dilatada, está un poquito más traccionada hacia arriba. Y después tiene más ojo rojo. Y después de iniciar el tratamiento, miren que la pupila pues no está miótica, pero ya ha empezado a disminuir el ojo rojo. Miren que la córnea empieza a aclarar y el paciente incluso le dice bueno, que empieza a ver un poquito mejor. El tratamiento definitivo entonces es este huequito, la iridotomía con láser. Esa iridotomía con láser lo que hace es que hace un huequito adicional aquí en el iris. ¿Para que qué? Para que si la pupila da por bloquearse, el humor acuoso tenga otra vía para llegar a la cámara anterior y para que no se vuelva a bloquear y se vuelva a subir la presión intraocular. Es un procedimiento sencillo, se hace más o menos en 5 minutos, con pocos efectos secundarios y poco doloroso. ¿Qué pasa en un paciente con un glaucoma agudo si nadie le hace nada? Sin tratamiento, la presión igual va a disminuir solita, más o menos a las 6 semanas, pero porque hay una isquemia ciliar. El cuerpo ciliar entra en shock porque ya nunca más le vuelve a llegar sangre, porque la presión está muy alta, entonces deja de trabajar y deja de funcionar. Con los años el ojo se vuelve pequeñito, se llama una tisis bulbi y se pierde. En la mayoría de los pacientes que uno ve con tisis bulbi, que le dicen a uno que han tenido glaucoma, fue porque nunca en la vida les hicieron ningún tipo de tratamiento. A 5 años, ¿qué puede pasar con el otro ojo? Hasta el 40% de los pacientes tienen compromiso del ojo contralateral. Por eso es que la iridotomía se hace siempre en los dos ojos y por eso es que le vamos a mandar la pilocarpina en los dos ojos hasta que no se haga la iridotomía. Y aquí la remisión sí es más o menos urgente, pues no es que tengamos que salir también con él pues en camilla, o sea, podemos llamar a averiguar si el láser sí está, si no está mal o si no lo están arreglando, porque la idea es que se le haga la iridotomía, porque miren que el resto de manejo se puede hacer en cualquier nivel de atención, podemos tener todo. Entonces, en resumen, si tenemos un paciente que tiene un ojo rojo, tenemos que mirar si tiene cambios en la visión. Si la visión está conservada y tiene dolor leve o no tiene dolor, tenemos que mirar si el paciente tiene o no secreción. Los pacientes que tienen secreción, entonces son los pacientes que tienen chalazo, orzuelos, blefaritis, conjuntivitis. Y los pacientes que no tienen secreción son los que tienen hemorragias subconjuntivales, algunas conjuntivitis y los pterigios. Mientras que los que tienen disminución de la huesa visual y dolor casi siempre están en estos 4 diagnósticos. O es una uveitis, o es un glaucoma, o es una escleritis, o es una queratitis. La diferencia entre estos 4 con la queratitis es que este sí tiene secreción y estos no. Y la diferencia entre estos 3 es que las uveitis tienen la pupila pequeña y en la tonometría disminuida, el glaucoma tiene una pupila grande y la tonometría está aumentada, y las escleritis tienen pupilas normales.
y vamos a ver la manchita violácea o rojo vino que habíamos visto al principio. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Cuéntame. O sea que todo el paciente que... Muchachos, silencio un momentico, por favor. ¿Se queda ciego? ¿Le dio teoría? Sí. Absolutamente obligatorio. Aquí les dejo la presentación en el escritorio.